Bienvenidos a mi canal Llegamos a Creer, un canal que está dedicado al estudio de los 12 pasos. El siguiente fragmento que voy a leerles viene de un magnífico libro de la Asociación de Al-Anon que se llama Descubramos Nuevas Opciones en la página 60, con el que podremos aprender cómo poder comenzar a practicar el lema Vive y deja vivir. Además, veremos cómo este lema Vive y deja vivir nos conduce al desprendimiento emocional, una herramienta indispensable para nuestro crecimiento. Veremos también con ayuda de esta historia la manera tan perjudicial como nos afecta el centrar nuestra atención, toda nuestra atención, en otra persona, olvidándonos así de nuestra propia vida, de nuestras propias necesidades. Por lo que si estás pasando en este momento por una situación similar, este audio puede llevarte a obtener una mayor conciencia sobre la situación que estás atravesando. Así que empecemos con nuestra historia. Era una noche de tormenta. Me encontraba de pie junto a la ventana, mirando hacia la calle oscura e intentando atraer todos los faros hacia nuestro garaje. Me concentré en mi esposo alcohólico ausente. De vez en cuando, uno de mis 4 hijos trataba de hablar conmigo. No les prestaba atención y pasaba por alto su hambre, así como la mía. Recuerdo decir, ¿no ves que estoy ocupada?, sin pensar en lo absurdo que era decir que estaba ocupada, cuando lo único que hacía era mirar por la ventana. De repente ocurrió lo que llamo un milagro de Al-Anon. Me di cuenta de que centraba la atención en el alcohólico y no en mis propias responsabilidades. Bajé, preparé la cena y hablé con mis hijos sobre los planes para el día siguiente. Íbamos a hacer compras a un pueblo cercano y con mi nuevo enfoque me di cuenta de que lo haríamos, ya fuera que el alcohólico regresara o no a casa, y así lo hicimos. En los meses siguientes, mi centro de atención se robusteció. Ya no me enfadaba con los niños y el alcohólico no se comportaba como yo quería. Mejoró mi relación con los niños porque ya no era la persona impredecible de antes. Comencé a practicar los 12 pasos en casa. Mis hijos, ahora adultos, me quieren y me respetan, y a veces hasta me piden consejos. Yo los quiero y los respeto y me esfuerzo en centrar la atención en mí misma. No intento controlar la vida de ninguna otra persona. Y pues como ven, esta es la historia que estudiaremos en este día. Y puedo utilizar esta historia que acabamos de leer para lograr encontrar los puntos clave que me ayuden a poder practicar este lema del vive y deja vivir tan necesario en nuestra vida. El mismo programa, nuestros 12 pasos, en el tercer paso, nos ayuda a comprender que uno de los objetivos principales que tenemos en nuestra vida es el poder lograr, dice, la verdadera independencia personal. Pero, ¿por qué es importante que trabajemos este aspecto de la independencia personal que nos está ofreciendo o que nos ofrece nuestro programa? Veamos. Bill W. en su pequeño librito Lo mejor de Bill, en el capítulo acerca del amor, llega a darse cuenta de que el principal factor que le impide a él alcanzar la madurez emocional o su sobriedad es la dependencia. Nos dice Bill, al contarnos sobre una gran depresión que le sobrevino, que de repente él se dio cuenta que su defecto principal y más característico había sido la dependencia, una dependencia casi absoluta, de que la gente o las circunstancias le proporcionaran tanto prestigio, seguridad y cosas similares. Y que al no conseguir estas cosas que él necesitaba, el prestigio y la seguridad, dice Bill,
Entonces le sobrevino una gran depresión. Y es que alcanzar lo que es la seguridad a través de las personas es algo que no nos recomienda nuestro programa de recuperación. Y si nosotros nos volvemos a nuestra vida y revisamos lo que es nuestro pasado, quizá podremos o logremos darnos cuenta también de cómo ha sido esta dependencia absoluta la causa de muchos de nuestros sufrimientos, cómo el haber dependido absolutamente de otras personas nos ha acarreado muchos de nuestros sufrimientos. Por tanto, toda dependencia, cualquiera que ésta sea, además de que nos hace sufrir, nos impide lograr tanto la sobriedad emocional como nuestra capacidad para vivir. Y recuerdo que cuando yo comencé a leer el libro de Al-Anon, Descubramos nuevas opciones, y esta historia en especial, lo había hecho precisamente porque estaba afectado por esta necesidad fuerte de encontrar seguridad en otra persona y de que la seguridad de otra persona, la salud o el bienestar de otra persona, me dieran a mí tanto salud como seguridad. Yo necesitaba encontrar en ese tiempo alguna experiencia que me pudiera ayudar a poner en práctica estos dos instrumentos, así lo creía en ese tiempo, tanto el vive y deja vivir como el desprendimiento emocional, ya que estaba yo viviendo una situación en la que la conducta de un familiar mío, una conducta que era adictiva, me estaba enfermando, o yo creía que esa conducta era la que me estaba enfermando. Después descubrí que no, ¿verdad? No es nada agradable vivir una situación así, una situación de dependencia, y ver tan de cerca cómo una persona tan querida por uno se destruye sin que nada de lo que uno haga tenga ningún efecto positivo. De hecho, es un verdadero martirio vivir dependiendo de alguien que tiene una enfermedad adictiva. Yo recuerdo que al mismo tiempo que sentía la necesidad compulsiva de rescatarlo de su adicción, también experimentaba el deseo de que él saliera de mi vida, por lo que me sentía fuertemente atado o esclavizado a estos dos deseos que eran imposibles de cumplir. Recuerdo que me preguntaba con incertidumbre, ¿por qué he llegado yo a esta situación? ¿En qué momento decidí tomar este lugar? Eran preguntas que yo me hacía en ese momento, ¿va? ¿Por qué estoy sufriendo en este momento, ¿va? Y en la desesperación de no encontrar respuestas, recuerdo que me dedicaba horas enteras y hasta días enteros, porque el tiempo se pasa rápido o a veces se pasa muy lentamente. Me dedicaba días enteros a buscar en el pasado todas las malas decisiones que yo tomé, lamentándome y culpándome con rencor de no haber hecho lo que según yo en este momento consideraba que era lo correcto. Y después de hacer esto, de regresar a mi pasado, casi inmediatamente y de la nada, empezaba nuevamente a sentir que algo muy malo le pasaría a esta persona si yo no hacía algo para ayudarlo. Es decir, primero me lamentaba o me causaba conmiseración el estar en esta situación y después volvía nuevamente el deseo de ayudarlo a salir de esta conducta autodestructiva. Así que cuando yo leí esta historia, yo sentí que era el momento adecuado. Era el momento adecuado para poder descubrirla, valorarla y recuerdo que una de las primeras cosas con las que me identifiqué de inmediato y que me sorprendí de descubrir fue la imagen de esta mujer, la mujer de nuestra historia, estando de pie, esperando detrás de esa ventana. Fue esa imagen, a mí fue la que me sorprendió desde el principio. Esta mujer que estaba parada detrás de la ventana, deseando, dice mágicamente, que con el poder de su voluntad, aquellas luces que se acercaban fueran las de su esposo. Al mirar una y otra vez esa imagen en mi mente, recuerdo haberme dicho a mí mismo
que ella no tenía libertad. Yo la veía parada enfrente de esa ventana y sentía que esta mujer no tenía libertad y que estaba atada, como en ese momento yo me sentía atado, ¿verdad? Y lo pensé varias veces al reflexionar que si ella no podía voluntariamente apartarse de esa ventana para cumplir con las necesidades de su vida, como el cenar junto con sus hijos, entonces no tenía libertad. De hecho, no parecía querer tenerla, porque no parecía importarle que la noche estuviera avanzada y sus hijos estuvieran sin cenar. Y si nosotros vemos la historia, notamos que incluso hay mucha molestia cuando sus hijos le piden de cenar, ¿verdad? Lo que me lleva a entender que dentro de una obsesión o el vivir una codependencia, las personas que la viven, las personas enfermas, consideran como una amenaza todo lo que pueda interponerse dentro de su relación, todo lo que los pueda o nos pueda separar de la persona que dependemos y nosotros. Entonces, todo lo que sea soltar a la persona de la que se depende se convierte en una amenaza. De la misma manera que el alcohólico o el adicto experimenta como amenazante lo que se interpone entre ellos y su enfermedad. Es decir, toda conducta o todo lo que pueda significar que podamos perder nuestra adicción es para nosotros una amenaza, ¿verdad? Ya que somos adictos, aunque nuestro objeto de adicción sea distinto al del alcohol o al del adicto, ¿verdad? Y esta amenaza de que se nos pueda quitar a la persona aquello que más se desea en el mundo provoca lo que es la rebelión. Esa rebeldía en la que ya no importa más nada en el mundo que consumir. En este caso nosotros, pues lo que más nos importa en el mundo es salvar y rescatar a la persona de su conducta autodestructiva, ¿va? Y en otras situaciones de dependencia será otra situación distinta, ¿va? Por tanto, la libertad que tenemos de elegir, que es la libertad de vivir, se pierde. Y al pensar que yo estaba sufriendo la misma situación, entonces yo me puse a pensar y sentí que yo tampoco tenía libertad. Y uno lo siente, esto es algo que uno puede darse cuenta, porque es una sensación de que uno está atrapado o enredado o enganchado en algo que conforme pasa el tiempo parece que no podrá tener ninguna solución, pues es algo, una circunstancia que se repite continuamente y que nos causa mucho sufrimiento. Al menos no la solución que tanto hemos deseado a lo largo del tiempo, desde que comenzamos a depender de una manera enfermiza. Así me sentía, sin la libertad para vivir mi vida, sin poder tomar ninguna decisión sobre mí. En ese tiempo yo me di cuenta de que había dejado de vivir mi vida. Pude darme cuenta de esto al observar cómo había dejado de hacer tantas cosas que antes me gustaban, tantas actividades que dejé de considerar importantes, cuando la idea del peligro en el que estaba expuesto mi familiar se volvió más fuerte que la idea de disfrutar de mi propia vida. Era como si realmente fuera un pecado en ese momento llegar yo a disfrutar de cosas cuando algo terrible le estaba sucediendo o le iba a suceder a un ser querido. Es un sentimiento muy difícil, ¿verdad? Muy difícil de sentir. ¿Hay algo que hayas dejado de hacer por estar al pendiente de otra persona? Esta es una pregunta muy interesante. Yo he dejado de hacer cosas que me son necesarias por estar al pendiente de lo que hace otra persona. Aquí en esta pregunta podemos descubrir si hemos comenzado a perder nuestra propia libertad o hemos perdido nuestra capacidad para vivir. La libertad es lo primero que se pierde cuando uno se encuentra dentro de esta enfermedad. Lo podemos ver en esta mujer detrás de la ventana. Para ella, el sentido de la vida no está basado en sí misma, así lo podemos entender.
no está basado en su ser, sino que el sentido de su vida, hacia donde se dirigen todas sus fuerzas, es conseguir con su fuerza de voluntad convertir esas luces de ese auto que circula bajo la lluvia en las luces de su esposo. Es decir, su vida está centrada completamente en su esposo. El sentido de la vida solo puede comenzar para esta mujer cuando el auto del esposo ausente atraviese la calle oscura y se estacione frente a la casa. ¿Y cuántos de nosotros vivimos esta situación? Cuando sentimos que comenzamos a vivir o sentirnos bien solamente cuando la persona de la cual dependemos aparece en nuestra vida, ¿verdad? Y parece que esta mujer ha llegado a creer que su bienestar, su propio bienestar y la de sus hijos, depende enormemente de la llegada del esposo alcohólico. Es decir, su bienestar depende de que su esposo alcohólico regrese a casa. En este caso es el esposo alcohólico, ¿verdad? Pero hay otras circunstancias donde hay otras conductas que son igual de dependientes y que no tienen nada que ver con el alcoholismo, ¿verdad? Cuando leí esta historia, llamó mucho mi atención el inicio con el que arranca. Inicia así: era una noche de tormenta. Una noche de tormenta. Me repetí cuando la leí y yo pensé y sentí cómo en este inicio ya se describía enteramente lo que es vivir al pendiente o concentrado en la vida de otra persona. Es decir, que pasar por una dependencia obsesiva o estar dependiendo enormemente de otra persona que a su vez depende de algo o tiene una conducta adictiva, es como estar, bajo una noche de tormenta. Así que al ponerme a pensar en esos días en los que he vivido bajo este estado de ánimo, yo me doy cuenta de que uno o yo vivo atrapado bajo una fuerte tormenta, una tormenta emocional, un desequilibrio en el que se vive un intenso sufrimiento. Vivir bajo la tormenta, es decir, vivir encerrado y atrapado en estas emociones de dependencia, es sentir todo el tiempo, a cada momento, un agobio asfixiante, un aferramiento excesivo, un miedo también que se convierte en una amenaza de que algo pase. En el libro Esperanza para hoy de Al-Anon, en la reflexión del 30 de enero, yo encuentro resumido este comportamiento o esta tormenta emocional, lo que es vivir bajo una fuerte dependencia emocional de otra persona. Y se los leo, dice: el alcohólico estaba obsesionado por el alcohol y yo estaba obsesionada por el alcohólico. Yo lo observaba, supervisaba, controlaba y ejercía mi necesidad de sentirme herida. También sentía compasión de mí misma, desconcierto, superioridad, resentimiento e ira. Todo esto se turnaba obsesivamente inundando todo mi ser. Me preguntaba por qué me complacía con estos comportamientos y emociones extenuantes que solo me traían más infelicidad. Esto es lo que menciona el libro de el Esperanza para hoy del 30 de enero, lo que resume lo que es una tormenta emocional. Dice, la tormenta es sentir compasión de mí mismo, sentir desconcierto, sentir resentimiento, sentir ira, sentir que todas las emociones negativas inundan todo mi ser, dice, como una tormenta inunda un paisaje o alguna ciudad. Ese soy yo, siendo inundado por una tormenta emocional, siendo inundado por un comportamiento adictivo. Por lo que el inicio de esta historia describe muy bien lo que se siente cuando uno vive apegado a otra persona. Dice, una noche de tormenta, una oscura noche de tormenta. Y después de ver y de valorar lo que es el inicio de esta historia, el asemejar la noche de tormenta con lo que es el comportamiento adictivo, veamos un punto muy importante dentro de lo que es el comportamiento de dependencia emocional.
este punto importante es el por qué nosotros concentramos la atención en otra persona. Vamos a verlo en esta historia. Cuando vemos a esta mujer pegada durante tanto tiempo a esa ventana que da a la calle oscura, uno puede darse cuenta de que está teniendo un comportamiento vigilante. No solamente vigilante, sino excesivamente vigilante. Una persona que está haciendo guardia, como el más entrenado de los guardaespaldas, tratando de evitar que de esta manera algo horrible suceda. Es decir, este punto de por qué nosotros nos concentramos tanto en otra persona es precisamente porque estamos tratando de evitar que de la desgracia de esa persona suceda. No queremos que le pase nada malo a esta persona, ¿verdad? Entonces, esta vigilancia obsesiva, este hacer guardia de la mujer, proviene de la creencia o del miedo de que si la persona o esta mujer o yo o tú no hacemos guardia, si no vigilamos, si no estamos al pendiente, algo muy malo puede suceder y no queremos que suceda. Es decir, nos rebelamos a que suceda, ¿verdad? Y al reflexionar sobre esta conducta, se puede entender que esta mujer se ha concentrado tanto en su marido porque sin saberlo, sin estar consciente, es algo que no se puede detectar tan fácilmente, ha llegado a la conclusión de que solamente vigilando su vida podrá rescatarlo de la catástrofe. Así que al estudiar esta historia, logramos aprender que precisamente esta fe ciega que tenemos o que tiene ella en que puede rescatarlo, ella cree que puede rescatarlo, es lo que hace que ella misma deje de vivir su vida. Es decir, es algo muy extraño, que el deseo de que otra persona cambie hace que yo pierda la capacidad de vivir mi vida, ¿verdad? Un deseo que muchas personas consideramos como amoroso, un deseo de que la otra persona cambie, ¿verdad? Y esta fuerza que la impulsa, y es la fuerza que la impulsa a continuar en un comportamiento irracional, porque nosotros cuando tratamos de que otra persona cambie, porque creemos que así lo podemos salvar de la desgracia, comenzamos a tener comportamientos muy irracionales, ¿verdad? Un sentido de amor y bondad que al parecer dentro de esta dependencia son sentimientos equivocados, algo que de lo que hablaremos más adelante. Cómo nuestro amor que sentimos y la bondad que sentimos para ayudar a otra persona a salvarlo de la desgracia termina convirtiéndose en sentimientos equivocados, sentimientos que más nos van a destruir que ayudar. De esto hablaremos un poquito más adelante, pero dice, de hecho, cuando la historia nos muestra a sus hijos, la imagen de sus hijos sentados frente a la mesa, pidiendo de cenar, y nos muestra a ella contestándoles que está ocupada, también nos está mostrando la historia o el sentido de la historia, lo que es la vida y la manera de dejar de vivirla. La vida que es sus hijos y el dejar de vivirla, que es el dejar de vivir la vida, que es el estar pegado a esa ventana, ¿verdad? A lo mejor nosotros no estamos pegados a alguna ventana, pero estamos pegados a situaciones irracionales que nos impiden darnos cuenta de lo que realmente es nuestra responsabilidad. Entonces la historia nos muestra lo que uno es capaz de abandonar cuando uno vive dentro de esta enfermedad. Porque siempre que vivo al pendiente de una persona, hay algo que estoy abandonando. Lo que dejo de vivir cuando me concentro en otra persona, ese es el abandono. Lo que dejo de vivir significa abandonar. Y esta historia nos muestra cómo uno mismo con esta enfermedad, uno alcanza o puede llegar a tener la capacidad de cometer actos que son igualmente enfermizos que los que comete el alcohólico o el adicto o la persona de la que uno depende. Ellos cometen actos enfermizos y nosotros cometemos actos enfermizos, ¿verdad? Es decir, que la enfermedad de ellos es casi la misma que nosotros tenemos. La historia nos muestra el grado de irracionalidad al que se puede llegar cuando dependemos de otra persona. Es decir,
llegamos a abandonarnos a nosotros mismos y a abandonar a los que nos rodean, en este caso nuestros hijos, ¿va? Y llegamos a abandonar muchísimas cosas más, ¿va? Si yo reflexiono sobre mi vida, a lo mejor yo me voy a dar cuenta de cuántas cosas he abandonado, cuántas cosas he dejado de vivir por estar al pendiente de algo o de alguien. Y esta es la razón de por qué la esencia del lema vive y deja vivir funciona milagrosamente en lo que es el trabajo de codependencia o la dependencia emocional. Al llevarnos a considerar estas conductas enfermas de las que no tenemos conciencia, y sobre todo a que nosotros podamos percatarnos de lo que estamos dejando de vivir por estar pegados detrás de esa ventana, ¿verdad? Y recuerdo que cuando he vivido encerrado o esclavizado en este comportamiento vigilante, algo que es muy habitual o cotidiano y casi se podría decir que es hasta normal, es la necesidad enfermiza, muy enfermiza, de tener un acceso constante de la otra persona. El saber de él a toda hora, a cada momento, y de cualquier manera, con lo que intento aliviar o calmar una especie de sed interior. Esto es algo que se da muchísimo cuando vivimos dependiendo de manera obsesiva de otra persona. Queremos saber de él o de ella a cualquier momento y a cualquier hora. Y cuando nosotros sabemos de lo que él está haciendo, lo que ella está haciendo y sentimos la seguridad de que está bien, entonces nosotros también sentimos que estamos bien y nos aliviamos de toda esa tempestad emocional en la que estamos atrapados. Me veo a mí mismo, yo recuerdo, haciendo 1000 llamadas en un instante, aún después de saber que la otra persona había apagado el celular. O recuerdo también salir deprisa a cualquier hora de la noche con la sensación muy dolorosa de que solo la presencia de esa persona en mi vida podía aliviar la tormenta que había dentro de mí. O puede uno durar horas y hasta días enteros detrás de alguna ventana esperando la llegada del esposo como esta mujer, ¿va? Estos son los actos que uno es capaz de realizar. Y muchísimos actos más con el deseo de que rescatar a esa persona de la destrucción. Todos los libros de Al-Anon, que principalmente es la asociación que más trabaja con lo que es el desprendimiento emocional, ya que en ninguna otra situación se ve tan arraigado lo que es la enfermedad de la dependencia, ¿verdad? Como es en el caso de la dependencia a una persona que depende a su vez de una sustancia o de una conducta adictiva para poder sentirse bien. Pero estas conductas irracionales es como si nosotros al tener contacto con la persona, al saber que está ahí para nosotros, nuestra ansiedad, nuestro miedo, la preocupación que siento, mi inseguridad, es decir, todos mis temores, encontraran un equilibrio o fueran aliviados. Eso es lo que yo sentí o descubrí en ese tiempo, ¿verdad? Pero al tener conciencia de mis conductas compulsivas, descubrí que me había vuelto también una persona irritable y que no dejaba tranquilo a la otra persona, ya que siempre me estaba interponiendo en su vida, ni viviendo ni dejando vivir, lo que me llevó de manera inevitable a sentir que la vida no tenía sentido. En el mismo libro Descubramos nuevas opciones, se nos habla de este comportamiento vigilante del que les estoy hablando, y se nos dice de una manera sorprendente. Dice que tratar de cambiar lo que no podemos es como golpearnos la cabeza contra la pared. Fíjense cómo este comportamiento vigilante es comparado como darse golpes en la pared. Nos dice el libro que el tratar de controlar, el vigilar, el amenazar a otra persona, entre otros actos que hemos llegado a hacer cuando vivimos de esta dependencia, son comportamientos que en realidad se vuelven muy dolorosos para la persona que los vive. Y dice que además no mejoran para nada la situación, es decir, aunque yo vigile, aunque yo controle, aunque yo amenace,
esto en nada va a mejorar la situación que estoy viviendo. Esto es algo que tarde o temprano nosotros llegamos a aprender, que el comportamiento que he tenido durante años, con el que traté de hacer frente al comportamiento destructivo de otra persona, no había cumplido en realidad con ningún propósito, y que solo nos causaba dolor sin que hubiera producido ningún resultado positivo. Es decir, todas aquellas acciones que en su momento yo realicé con la necesidad de cambiar a otra persona, resulta que no cumplieron con ningún propósito y que no dieron ningún resultado positivo. Al leer la historia de la mujer detrás de la ventana, uno también se puede preguntar, ¿cuántos años lleva esta mujer así? ¿Cuántos años de cuántas noches ha tenido que esperar? ¿Hasta cuándo tendrá que seguir esperando detrás de esa ventana, ¿verdad? Y estas preguntas me las puedo hacer yo mismo, ¿verdad? ¿Cuántos años llevo yo así? ¿Cuántas noches de cuántos años he tenido que hacer lo mismo que esta mujer, esperar? ¿Y hasta cuándo tendré que seguir yo también pegado detrás de esa ventana, ¿verdad? Nos dice el libro que es como darse de golpes noche tras noche en la pared, que duele mucho y que no arregla nada. Esta es la condición de dependencia obsesiva o codependencia también. Ahora hablemos de los sentimientos equivocados que hace rato estábamos mencionando, aquellos sentimientos que nosotros creemos de amor y de preocupación. Y vamos a basarnos en el libro de Al-Anon se enfrenta al alcoholismo, en el autor Peter Brook, en su ensayo Desprendimiento y Crecimiento. Él llama a esta clase de comportamientos compulsivos como un sentimiento que es, dice, equivocado, un sentimiento de bondad y de preocupación. Y a mí me sonó muy interesante cuando lo escuché, es decir, pensé, ¿cómo es que estoy teniendo sentimientos equivocados, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que el amor que siento o que yo creo sentir por otra persona y que todos mis intentos de hacer que esa persona mejore, resulta que son sentimientos equivocados cuando yo creía que era lo correcto sentir de esta manera y actuar de esta manera, ¿verdad? Y casi muchos lo pensamos. Pensar que todo lo que hemos sentido todo este tiempo hacia la otra persona en realidad terminan siendo sentimientos equivocados. Como si nos hubiéramos estado equivocando todo este tiempo en nuestra manera de reaccionar ante la enfermedad de la persona. Una especie de sentimiento equivocado, dice Peter Brook, que parece asemejarse tanto al amor, pero que no lo es. Es decir, que nosotros nos equivocamos cuando creemos que es amor lo que sentimos por la otra persona, que todo lo que hemos hecho lo hemos hecho por amor. Y esta equivocación, cuando nosotros la analizamos, nos damos cuenta de que proviene de que es la única manera que nosotros aprendimos o sabemos lo que es para nosotros el amor. Es decir, no tenemos ninguna otra forma de saber lo que es el amor más que a través de la dependencia, ¿verdad? Y esa dependencia que nos genera emociones que son muy violentas. Vemos que este sentimiento equivocado de amor y de bondad es el que nos lleva a tener comportamientos compulsivos e incluso tener comportamientos irracionales, comportamientos sin sentido, como pasar horas detrás de la ventana, ¿verdad? Y es que nosotros llegamos a creer que amar es comportarse de manera irracional. Es decir, el amor que sentimos por otra persona nos hace creer que debemos hacer todo lo posible para que esta persona no se destruya. Y es precisamente este sentimiento equivocado de amor y bondad el que nos lleva o le lleva a esta mujer a creer que esa persona a quien cree amar demasiado es su responsabilidad. Vean, responsabilidad es amor, dice el libro de la etiología de Neuróticos Anónimos en el capítulo de la responsabilidad es amor. Dice que nosotros cuando vivimos en un comportamiento adictivo o de dependencia,
creemos que el bienestar de la otra persona es nuestra responsabilidad, ¿no? Esto es lo equivocado de lo que sentimos que está equivocado en nuestra relación de dependencia. Y este sentimiento de responsabilidad que nosotros experimentamos es el que nos hace también que nos sintamos muy profundamente culpables si algo le llegara a pasar o le pasa a la persona que tratamos de controlar. Si algo le pasa, nosotros nos llegamos a sentir terriblemente culpables de lo que le pasó, ¿verdad? Así, llegamos nosotros a creer ciegamente que nuestro deber es preocuparnos del enfermo. Nuestro deber, dice, que nuestra preocupación obedece a nuestro amor, es decir, entre más ame, más me preocupo. Y me preocupo porque lo amo, pienso yo, o la amo. Y dice que llegamos a ser tan bondadosos con esta persona, o llegamos a amar tanto a esta persona, que se nos hace imposible dejar de ayudarlo, aun a pesar de que al ayudarlo nos abandonamos a nosotros mismos. Se nos llega a ser tan imposible dejar de solucionar su vida o dejar de estarlo esperando detrás de esta ventana, ¿verdad? Y en esa espera en la que contemplamos a esta mujer, podemos darnos cuenta cómo se le ha vuelto tan borrosa la vida, al grado de que ni siquiera percibe esas relaciones rotas que tiene con sus hijos. Dice Peter Brook que al final, lo que resulta de confundir amor con dependencia, ese sentimiento equivocado de bondad y preocupación que llegamos a tener, es un comportamiento que se vuelve altamente destructivo o nocivo. Es decir, todo nuestro amor, toda nuestra bondad, toda nuestra preocupación que creíamos correctas y que teníamos hacia el otro, al final se convierten en conductas destructivas o nocivas. Conductas que no arreglaron para nada la situación por la que estábamos atravesando. Y son conductas que son destructivas tanto de la persona hacia nosotros como de nosotros a la persona, por lo que llegamos a una relación altamente destructiva, ¿verdad? En la que a veces ya no nos importa tanto que la otra persona esté bien, sino la manera de destruirla o destruirnos a nosotros mismos, ¿verdad? Solo basta que podamos nosotros reflexionar tanto en nuestras emociones como en nuestras conductas. Pensar, por ejemplo, por qué pasamos de un segundo o en un segundo de la preocupación al odio o de palabras protectoras y amorosas a palabras amenazantes o insultos, hasta que inicia también la violencia. Muchos de nosotros hemos tenido experiencias en las que nuestro amor, el amor que creíamos llegar a sentir por la persona, se convierten en un instante en deseos destructivos, ¿va? Cuando la otra persona se revela lo que nosotros creemos que debe ser su bienestar o su salud. Y llegamos entonces a lo que son las conductas violentas, ¿va? Y esa imagen de darse golpes en la pared es una clara muestra de esta clase de comportamientos equivocados, este amor que se convierte en odio y destrucción. O como también lo es la imagen de la mujer esperando horas detrás de la ventana y un sinnúmero de imágenes que podemos encontrar en todas aquellas personas que han pasado por esta clase de adicción. El esperar que otro cambie con la convicción o el sentimiento de que ese cambio de esa persona va a arreglar todo en nuestra vida, que cuando esa persona cambie todo volverá a la normalidad o a la sanidad cuando esto suceda, y no es verdad. En todos los libros de Al-Anon, en todas las reuniones a las que uno puede llegar a asistir, uno encuentra este tipo de conductas, ¿verdad? Personas que estamos o seguimos estando esclavizados a la espera de que la otra persona cambie. Recuerdo que yo utilicé y aún lo hago esta imagen o estas dos imágenes, tanto la de darse golpes en la pared cuando trato de cambiar a alguien o la mujer detrás de la ventana, la historia que les leí al principio, para poder ayudarme a cambiar. De hecho fue de las primeras cosas que he intentado hacer para poder ayudarme a tener conductas distintas. El recordar estas imágenes
tanto cuando uno se da golpes en la pared o cuando está detrás de la ventana esperando, es algo que a mí me ha ayudado muchísimo. Cuando yo he comenzado a ponerme mal por el comportamiento de otra persona, yo me veo a mí mismo, a mi ser, a mi persona, como si estuviese viendo alguna película de mí mismo, dándome golpes en la pared o esperando detrás de la ventana. Y trato al mismo tiempo que veo esta imagen, trato de observar todas las cosas que dejo de hacer por estar esperando. Y me hago muchas preguntas que me ayudan a entender lo que estoy haciendo en ese momento de dependencia emocional. Como por ejemplo, yo me pregunto si es esto en verdad lo que quiero. Si en ese momento yo estoy tratando de desear que otro cambie, me hago esta pregunta: ¿es esto en verdad lo que yo quiero? ¿O es esto en verdad lo que yo necesito? Si voy a lograr el cambio de la otra persona por estar ahí parado, es algo que también me pregunto. ¿El estar ahí parado durante horas esperando a la persona va a hacer que la persona llegue más pronto? Dice. ¿O podría yo estar en este momento haciendo alguna otra cosa, ¿verdad? Y cuando terminan las preguntas, cuando dejo de hacerme estas preguntas, vienen las afirmaciones que yo trato de hacer, como por ejemplo, vive y deja vivir, y trato en lo posible de desprenderme de esta situación. Yo recuerdo que así fue como le empecé a hacer cuando yo atravesaba por esta situación de dependencia, y en las dependencias que atravieso el día de hoy, ¿verdad? Ya que todos los días descubrimos cosas a las cuales dependemos y que su retirada, es decir, que si nosotros en este momento nos quitan algo de lo que dependemos, pues volvemos al sufrimiento y a lo que es la frustración o la depresión. A veces, cuando la sensación de dependencia es muy fuerte, yo me veo a mí mismo dándome golpes en la pared, tratando de entender con esta imagen lo que estoy haciendo. A veces se me hace necesario el poder cerrar los ojos y visualizar detalle a detalle lo que me está sucediendo, para poder lograr a través de esta imagen que se nos proporciona en la literatura, entender que me estoy haciendo daño a mí mismo. Es necesario que yo me percate de este daño para que yo pueda comenzar a practicar el lema de vive y deja vivir, porque el daño que yo me hago es el único que me anuncia de que debo o necesito cambiar mi forma de ser y de actuar. En la historia del libro de Descubramos Nuevas Opciones, se nombra este darse cuenta como un milagro. Cuando uno ya se da cuenta de que se está haciendo daño y se percata de este daño, es como el haberse percatado de un milagro, ¿verdad? En nuestra historia, por ejemplo, vemos que de repente dice esta mujer que le ha sucedido un milagro. Dice: me di cuenta que centraba mi atención en el alcohólico y no en mis propias responsabilidades. Y a partir de aquí, dice, es que ella toma una decisión. Este es el milagro de la recuperación. Y es que es un verdadero milagro entender todo esto, tanto como cómo me estoy haciendo daño, como la manera de comenzar a dejar de hacerme ese daño. Y dar paso a un cambio tanto de nuestros juicios como de nuestras actitudes. Enseguida podemos ver cómo el lema vive y deja vivir le sirve a esta mujer de nuestra historia como base para lograr el desprendimiento emocional. Es decir, el lema vive y deja vivir sirve de base para lograr el desprendimiento emocional. Y es el lema vive y deja vivir un instrumento que nos da resultados inmediatos. Lo podemos ver en la persona de nuestra historia. A mí en lo personal me sorprendió mucho cuando ella logra apartarse de esa ventana y se vuelve hacia sus hijos y comienza a hacer planes con ellos. Comienza a hacer planes en la compañía de ellos. Esto a mí me sorprendió. Olvidarse de esa ventana, olvidarse de la llegada o de la espera y empezar a hacer planes entre ella y sus hijos, ¿verdad? Yo sentí la sensación de que se puede seguir viviendo, creo que así lo afirmaba esta historia, que se puede seguir viviendo a pesar de que lo que estuviera sucediendo a nuestro alrededor
no fuera lo que nosotros deseábamos en este momento. Es decir, aunque lo que esté sucediendo no es lo que nosotros deseamos, aún así se puede vivir, ¿verdad? Y nuestros deseos pueden ser entregados, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que muchos de nuestros deseos son equivocados. Decir, por ejemplo, mañana vamos a ir de compras, es una afirmación de vida muy poderosa, un vive muy poderoso que disminuye muchísimo nuestra obsesión. Esto es lo que hace la mujer. Ante una obsesión tan fuerte como es la de dependencia emocional, ella logra afirmar su propia vida y la de sus hijos al decir, mañana iremos de compras, ¿verdad? Es una afirmación. Cuando estamos en medio de una obsesión, de una fuerte tensión emocional, no podemos o no somos capaces de ver más allá, pues toda nuestra atención está centrada en el problema. Y cuando comenzamos o empezamos a hacer planes para el futuro, para dentro de años, de meses, de días o de minutos, logramos que nuestra mente deje de centrarse en la obsesión. Yo así lo entendí y así me ha gustado entenderlo. Al pensar en lo que deseo hacer en un futuro próximo, dejo de concentrarme en lo que me está sucediendo. Llegue o no llegue el alcohólico, dice esta mujer, nosotros iremos de compras, ¿verdad? Esto es algo magnífico. Nosotros viviremos y iremos de compras. A veces es necesario hacer planes en cuanto sentimos que nos vamos a poner mal. Ganarle a nuestra enfermedad es lo que nos dice esta historia. Gánale a tu enfermedad. Haz un plan contigo mismo antes de que la enfermedad te ponga sus propios planes. Por ejemplo, puedo llamar a un compañero antes de entregarme por completo a la desesperación. O puedo salir a caminar, o puedo darme un baño, o salir a cenar, o puedo muy bien sentarme a leer. Esto es como insistir en que debo seguir viviendo y enseñarle a la mente sobre todo, que existen más opciones que la pura enfermedad y que la enfermedad no es solo la única opción que tengo, ¿verdad? Que tengo muchísimas más cosas en las que puedo yo comenzar a actuar. Si la persona llega, iremos de compras. Si la persona no llega, también iremos de compras. Esto es lo que nos enseña esta historia. Es como dejar al mismo tiempo que nuestro poder superior se haga cargo de la vida de otra persona y ya no nosotros, que solo podemos hacernos cargo de la nuestra. Es decir, que Dios se haga cargo de esa persona mientras nosotros vamos de compras. Y para lograr esto me es necesario entender que quizá la otra persona no es el problema. Es lo que yo ahorita mencionaba. Quizá la otra persona no es el problema que yo siento que lo es. Y que antes que la persona apareciera en mi vida, a lo mejor yo ya estaba enfermo, ¿va? Que a lo mejor yo ya manejaba emociones de dependencia incluso antes de que la persona apareciera en mi vida. O que yo ya venía enfermo y que padecía de estas mismas conductas desde antes de conocer a esta persona. Y que la persona solo me ha servido para poder sacar mi propia enfermedad. Entonces vemos cómo el lema vive y deja vivir se compone de dos partes. La primera parte que nos alienta a vivir y la otra parte que nos enseña cómo podemos dejar vivir a los demás. O sea, dos partes magníficas. Tanto el aprender a vivir como el aprender a dejar que otros vivan su vida. A veces puede hacerse muy difícil el practicar una o la otra parte. Cuando se me ha hecho difícil la parte del deja vivir, he tenido que ayudarme también con otros lemas. Eso es lo magnífico de todas las asociaciones que se basan en los 12 pasos, que tienen tantos instrumentos a la mano para cuando uno de nuestros instrumentos no nos es suficiente, podamos agarrarnos de otros instrumentos que tenemos a la mano. Entonces cuando a mí se me ha hecho la parte de dejar vivir, se me ha hecho difícil la parte donde debo dejar vivir a la otra persona, tengo que echar mano de otro lema, por ejemplo, que también viene de la sociedad de Al-Anon, que es el suelta las riendas y entrégaselas a Dios.
Un lema que es de suma importancia en el desprendimiento emocional y que nos va a permitir que el desprendimiento emocional se logre una realidad. Todo el tiempo, todos los días, yo necesito soltar las riendas. Incluso con la palabra soltar tenemos, ¿va? Pero la continuación del lema que nos dice, suelta las riendas, se suelta tu dirección, suelta tus deseos, suelta tus esperanzas, todas tus expectativas puestas en la otra persona y entrega todo eso a tu poder superior. Al principio cuesta un poco de trabajo, pero después se va logrando una realidad. Y es algo, este lema me va a ayudar a dejar vivir. Y ahí, por supuesto, pues a vivir, ¿verdad? Este lema me ha ayudado a recordar lo que dice el libro Alcoholismo, Contagio Familiar en la página 17, que dice que nuestra única preocupación debería ser nuestra propia conducta, nuestro propio mejoramiento y nuestras propias vidas. He aquí, dice, un sentimiento que no es equivocado, un sentimiento verdadero. Ya no la preocupación por otra persona, sino que nuestra única preocupación debe ser nuestra propia conducta, el mejoramiento de nuestra conducta y mi propia vida. Esto es lo que dice el libro de Alcoholismo, Contagio Familiar en la página 17. Si pienso en los 12 pasos, es decir, si yo traigo en este momento los 12 pasos a mi memoria, que es lo que estudiamos nosotros en nuestro canal de Llegamos a Creer, yo puedo darme cuenta de que en ningún momento, si yo estudio todos los 12 pasos, en ninguno solo de los 12 se nos dice que los demás deben hacer cambios para sentirme bien yo. En ningún paso se me dice esto. Todos los cambios los voy a hacer yo. Ni siquiera tengo que fijarme en lo que hacen los demás. En ninguno de nuestros pasos del programa se nos dice que los cambios de otra persona van a hacer que yo me sienta bien, ¿verdad? Sino que la única forma de lograr mi propio bienestar es cambiando yo, ¿verdad? Sin importar las situaciones externas. El lema Vive y Deja Vivir me permite no fijarme en lo que hacen los demás, sino en lo que hago yo. Centrar la atención en mí mismo. Recuerdo que esto me ayudó muchísimo para darme cuenta que el que necesita la ayuda soy yo y que practicando el desprendimiento con el uso del lema Vive y Deja Vivir es la mejor manera de ayudarme. Es por esta razón por la que yo necesito la ayuda. Y es por eso que se vuelve tan importante que yo pueda estudiar todas estas historias que encontramos en la literatura de los 12 pasos, ¿verdad? Y en todas las asociaciones que se basan en los 12 pasos encontramos historias que a través de su estudio yo puedo mejorar mi conducta, ¿verdad? Al concentrarme en mí mismo puedo ver las situaciones de una manera real y ver mi propia situación de una manera real y puedo a su vez tomar las decisiones que yo crea necesarias, como esta mujer que toma la decisión del día de mañana ir de compras. Por eso, si estás atravesando por esta situación de dependencia, puedes en este momento tratar de diseñar un plan contigo mismo para las próximas horas o para el día y los meses siguientes. Puedes empezar con 5 minutos, de hecho 5 minutos es lo ideal. A veces no se necesita más. Cuando la obsesión comienza, puedes empezar con 5 minutos haciendo planes contigo mismo para que veas los resultados. Así que por estos 5 minutos próximos, puedes apartarte de esa ventana, de esa imagen de ti mismo esperando atrás de la ventana y hacer algo que hace tiempo no haces. O hacer algo que el día de hoy necesitas hacer por los próximos 5 minutos. Hacer algo también que puedas disfrutar, aunque tu mente te obligue a pensar que no se puede disfrutar en una situación como esta. Hay muchas situaciones que nos hacen sentir que ya no podemos disfrutar de la vida, ¿verdad? Pero quizá si analizas este pensamiento, quizá te puedas dar cuenta de que es tu mente aliada con la enfermedad
la que nos hace creer que no podemos disfrutar. Solo apártate de esa ventana en la que estás esperando por 5 minutos a ver qué sucede después. Vivir solo por 5 minutos tal vez se conviertan en los 5 minutos más fascinantes de tu vida. Y pues espero haber sido útil y espero haberte podido ayudar si estás atravesando por esta situación, ¿verdad? Y pues te agradezco muchísimo el que me hayan escuchado, el que tengan la paciencia de escucharme y sobre todo el que traten o intentemos aprender de nuestra literatura, de toda la literatura que se desprende de los 12 pasos, aprender la manera de poder lograr vivir y dejar vivir, ¿verdad? Y lograr que yo pueda desprenderme de todas las situaciones que me están el día de hoy atormentando. Y pues nos vemos en un próximo audio y espero que estén bien. Saludos, hasta pronto.